RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos hasta ahora a Juan Manuel Benítez, presidente ejecutivo en el Instituto Crecer. En su momento ha sido ministro de Agricultura. Como siempre, le agradecemos la gentileza de atender esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, señor Benítez, muy amable. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría conocer cómo está analizando la intervención del gobierno en esta emergencia. Hay quejas constantes de gobernadores y alcaldes de una supuesta inacción del gobierno. Usted ha sido ministro de Estado, conoce el tema, conoce las circunstancias que se presentan. ¿Cómo analiza la intervención del gobierno en estos momentos? Bueno, es una situación muy complicada porque hay una suma de cosas, ¿no? Es un gobierno, bueno, es una continuidad de un gobierno que partió muy mal, un gobierno improvisado, un gobierno que no tuvo ninguna capacidad de convocar personas con experiencia, y luego, bueno, en el intento de golpe terminó de consolidar una situación penosa. A partir de ahí, este recambio, con ministros creo con mayor conocimiento de los sectores, es que están tratando de hacer lo que pueden, pero los encuentra pues en una situación muy precaria, porque todo el tiempo que se perdió en toda esta crisis política que ya mencioné, pues no permitió al país tener ninguna capacidad de preparación. Y además tenemos también autoridades locales y regionales nuevas, acaban de entrar. Entonces todo esto ha sumado a que tengamos una situación pues muy penosa. Y claramente eso, hay que decirlo también, no es exclusivamente una responsabilidad de los actores que he mencionado, sino también viene de atrás, ¿no? Si vamos a hablar ya de las capacidades que el país debería tener para estar, por lo menos mitigar los impactos de ese tipo de emergencias, se habló mucho de la reconstrucción con cambios que lamentablemente no ha tenido ningún cambio, ¿no? Se concentraron en obras importantes, por supuesto, pero que no tienen nada que ver con el objetivo de preparar al país para poder paliar, mitigar, evitar muchas de las pérdidas que lamentablemente hoy estamos viendo. Ahora, nuevamente sobre la situación de lo que estoy viendo ahora, la preocupación que también aparece, José, es que no estoy viendo un liderazgo claro. No se está viendo quién realmente está a cargo de esta situación de emergencia. Los ministros están yendo, o los veo yendo a las regiones, aparece la ministra de Vivienda, aparece el ministro de Agricultura recientemente, el ministro de Defensa, todos con muy buena voluntad y todos tratando de hacer lo que pueden. Pero sin embargo no estoy viendo un liderazgo, yo no estoy notando a alguien que tenga las cosas claras, que pueda definir cómo se van a hacer las cosas, y eso está rebotando precisamente en las autoridades regionales y locales, que sienten que no tienen un respaldo, un correlato en el nivel nacional. Entonces aparecen estas pullas entre quién tiene la culpa y quién tiene la responsabilidad, y si no hay los recursos, otros dicen que sí hay los recursos. Yo pienso que no es un problema de recursos. Estamos empezando el año, los presupuestos están cargados. Lo que se necesita es por eso un liderazgo que defina, vamos a trabajar todos en esta línea, y si hay que usar los recursos que tienen los gobiernos regionales y locales, ya de una vez usémoslos y vamos a ir reponiendo, pero para eso se necesita, como repito, un líder con credibilidad, que la credibilidad no solamente es por un cargo, la credibilidad es también por la capacidad que tiene de enfrentar ese tipo de situaciones con ideas claras y también con presencia permanente, ¿no? Entonces yo estoy viendo aquí, como repito, José, para contestarle a esa primera pregunta, que hay una suma de todo, es la tormenta perfecta, ¿no? Se han sumado todas estas cosas y lamentablemente creo nos van a traer más problemas. Si el Senami anuncia que esto en verdad se va a extender, y está hablando de ya el niño costero, que si algunos decían que no era ahora, sino que llegaba recién a partir del próximo año, sin embargo Senami dice que ya prácticamente estamos en el niño costero, la cosa es sumamente más compleja, mucho más preocupante desde mi punto de vista. Usted explicaba hace unos instantes que lo que se tiene que hacer ahora son acciones de mitigación. ¿Qué acciones concretas debería tomar el gobierno? Ya me explicó que la necesidad de contar con un liderazgo, y en realidad eso se percibe. Lo otro es lo que pide el poblador de a pie en Tumbes, en Piura, en Lambayeque. ¿Qué acciones concretas se deberían adoptar para
hacer labor de mitigación, porque los trabajos ya de reconstrucción o los trabajos de infraestructura que se está proponiendo el gobierno, por lo menos en esta etapa va a ser muy complicado hacerlos. Es correcto. En este momento, lamentablemente, ya no es tiempo para hacer prevención, ya no es tiempo para hablar ahorita tampoco de reconstrucción y hablar de grandes obras, que después lo podemos tocar porque creo que es importante siempre aprender las lecciones y ojalá se puedan hacer los cambios. Pero en este momento lo que queda es un trabajo intenso de apoyo con maquinarias, primero que nada. Yo creo que es importantísima la maquinaria porque lo que más complica a la población es el aislamiento. Entonces, el agua sube, efectivamente causa problemas, eso es evidente. En algunos casos con motobombas que también deberían tener mayor proporción, se ayuda a sacar el agua rápidamente, ¿no? Igual de las parcelas, porque también es otro tema que de lo cual lamentablemente adolecemos, que es de sistemas de drenaje más eficientes. Entonces las motobombas ayudan. Pero decía yo, la recuperación de la transitabilidad es fundamental, porque eso afecta a personas, pero también afecta a productos, especialmente del agro. Si los productos no llegan al mercado, entonces vamos a tener problemas de escasez, subidas de precios, y eso aumenta, ¿no? La crisis social. Entonces creo que es fundamental aquí, de nuevo, tener un plan claro. O sea, en emergencia no todos tienen que correr para todas partes. La impresión que me da, y lamento decirlo, de verdad con mucha pena, pero da la impresión como cuando uno va al colegio, suelta una pelota y todos los niños corren detrás de la pelota. Es exactamente lo que yo estoy viendo ahora y es preocupante. Deberíamos tener claro quién va a dónde, con qué recursos, cómo voy ocupándome en cada una de las regiones, en colaboración con los gobiernos regionales y locales, de atender las zonas más críticas. ¿Cuál es ese plan? Aún en la emergencia, lo que hay que hacer es sentarse con los que conocen las cuencas, los que conocen las regiones, el territorio, y ver dónde están los puntos más complicados y empezar a trabajar ahí. Geobolsas, gaviones, movimiento de tierra, puentes Bailey, yo diría también un tema de movilización de personas. No pueden estar en esas casas con agua, a lugares más altos, moverlos temporalmente. Las Fuerzas Armadas pueden tomar el control de algunas zonas para evitar los saqueos. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden manejar. La atención humanitaria, alimentos, es fundamental en este momento, y tenemos además el azote del dengue, que aparece precisamente cuando hay exceso de agua. También es importante, por eso, una gran movilización de recursos del sector salud para poder paliar esta situación. Lamentablemente, no puedo sino reconocer que no existe el riesgo cero. Por mucho que el gobierno pueda o quiera hacer, no va a existir el riesgo cero, menos aún cuando no hemos estado preparados. Pero lo que sí puede hacer es tener una capacidad de respuesta mucho más organizada, mucho más potente de la que está teniendo ahora, me parece. Creo que hay que tener más agilidad para comprar lo que se necesita. La Contraloría, ayer escuché al Contralor en la noche, en un programa de televisión, y decía que no hay problema de recursos, y efectivamente no lo es, y que además ellos están acompañando en el proceso concurrente para que puedan tomarse las medidas. Yo creo que es importante aprovechar esa oferta de apoyo que ha hecho la Contraloría ayer para sumarlo al equipo y tomar acciones claras. No tenemos mucho tiempo, y si esto se va a extender hasta mayo, junio, ya incluso deberíamos ir previendo los recursos para hacer ya compensaciones. Esto va a requerir probablemente un impulso importante de bonos, tanto para la reconstrucción como hoy día también para la alimentación. El problema se puede, digamos, complicar más sobre la agricultura. En un inicio yo pensaba que siendo un ciclo corto con el tema del yacu, no iba a haber un impacto tan grande. Hoy día tengo que corregirme y pensar que probablemente también hayan efectos, no solamente por el exceso de agua, sino por la temperatura, y eso nos esté llevando también a enfrentar algunas enfermedades en el campo y probablemente también algunos problemas de la misma producción, del ciclo fenológico de las plantas, que podrían verse alteradas por este cambio de temperatura. Entonces, todo esto ya tiene que irse previendo. O sea, hay un equipo de emergencia que es el bombero, pero hay un equipo detrás que está mirando ya lo que va a ser el impulso, el apoyo para reactivar, todavía no estoy hablando de reconstrucción, para reactivar rápidamente la economía y recuperar las capacidades de las personas para volver a vivir, por lo menos de manera, digamos, adecuada, en tanto llega todo el proceso de reconstrucción, que ese es un capítulo, José, que va a requerir repensarlo.
más allá de títulos, más allá de nombres y campañas, más allá de nuevas instituciones, con las cuales yo sigo estando en desacuerdo, pero que ya es un momento de tomar conciencia de que esto va a ser recurrente, cada vez con plazos más cortos, y por lo tanto hay que estar preparados. A propósito de lo que usted señala, hay que repensar, hay que actuar de inmediato, hay que hacer obras de mitigación, hay que tener capacidad de respuesta rápida, pero si miramos hacia adelante el tema de infraestructura, y sobre todo voy a trasladarlo a un sector que usted conoce mucho, al sector agricultura, ¿no? El Perú soporta en este momento lluvias extremas, pero hay especialistas que consideran que esto puede ser bien aprovechado si hubiéramos tenido una infraestructura hídrica para lo que se denomina siembra y cosecha de agua. Porque hoy, y esta es la paradoja, ¿no? Hay zonas donde están lloviendo torrencialmente, ¿no? Pero también vamos a tener zonas donde se presentan sequías más adelante. Le presento el caso de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Hay provincias donde llueve en estos momentos de una manera que nadie se imaginaba, pero también se proyecta hacia adelante que hay localidades donde va a haber sequía o lo que algunos llaman estrés hídricos, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces, señor Juan Manuel Benítez, de tener una suficiente infraestructura hídrica? Usted acaba de mencionar recursos hay, ¿no? Lo que nos hubiera permitido no solamente captar reservas de agua, ¿no? Que esta agua se va al océano, se pierde, sino frenar las grandes avenidas de zonas altas y que afectan a zonas urbanas. Correcto. Es una buena pregunta nuevamente, José, y que tiene pues una explicación en el tiempo, ¿no? Las políticas públicas, siempre, o llamadas también, más bien políticas de Estado, deberían ser relativamente constantes y debemos tener continuidad en las políticas. Algo de eso en el sector agrario ha habido, pero no necesariamente en el lado de infraestructura. Tenemos 9 reservorios importantes en la costa, absolutamente insuficiente. Tenemos 2.700 millones de metros cúbicos de almacenamiento, digamos, de diseño, pero en realidad es mucho menos, y vemos que algunos ya han perdido importante capacidad de almacenamiento, como Poechos, por ejemplo. Y entonces nos preguntamos, tenemos una costa árida. El 3% del agua llega a donde está el 80% de la población. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? ¿Cuál va a ser? Y sigue llegando gente hacia la costa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a desalinizar el mar? Algunos dicen que esa es una solución. Hoy día todavía la tecnología no está al alcance por temas de costos. O continuamos con la idea de los trasvases y los reservorios, que de alguna manera, usted lo ha dicho bien, tiene doble objetivo ya. No solamente traer agua o guardar agua para cuando no haya, sino que además regula una cuenca, y eso permite de alguna forma mitigar o atenuar los impactos de las crecidas, porque uno puede, como le llaman los especialistas en la hidráulica, laminar un reservorio, y eso permite atenuar. Eso pasó, por ejemplo, en Poechos, en el Niño Costero del año 2017. Poechos lo que hacía era, mantenía en el reservorio la mayor cantidad de agua y lo iba laminando, iba botando de a pocos, para que lo entienda la gente, iba poco a poco soltando el agua, de tal manera que no llegara con gran fuerza hacia las partes bajas, como se ha dicho bien hace un momento. Pero eso ocurre no solamente en ese río, hay muchos ríos que podrían ser, o podrían tener, de alguna manera, este tipo de soluciones, ¿no? Está el Moche, está el Santa, está... bueno, y las represas que no se han podido hacer, lamentablemente, en el caso de Majes, y que no se ha podido terminar el proyecto, y también en el caso de Chavimoche, pero además otros. Entonces, yo creo que es importante la gran infraestructura, pero también la pequeña y mediana, yéndonos a la sierra. Dejemos un poco la costa, vámonos a la sierra. Y usted ha dicho una gran verdad. Ahí tenemos aparentemente una gran cantidad de agua. En la cuenca del Atlántico está la diferencia, está casi el 97% del agua, ¿no es cierto?, donde está el 30%, bueno, menos de la población, ¿no? Si nos vamos hacia la zona de la selva. Pero ahí no tenemos infraestructura de riego suficiente, ni comparable con lo que se ha hecho en la costa. Más o menos en la costa hemos invertido algo más de 10.000 millones de dólares en infraestructura de riego, poco más, pero en la sierra definitivamente es un tercio probablemente o menos. Es decir, hay una brecha importante de infraestructura, tanto grande, mediana y la pequeña.
nosotros en el caso del gobierno del presidente Humala, echamos a andar un programa, no sé si usted lo recuerda, Mi Riego. Este programa contó con importantes recursos, más de 1.000 millones de soles en un primer momento y luego se extendió, para hacer justamente ya no la gran infraestructura, sino la mediana y la pequeña, y luego se le colgó en el siguiente gobierno también el tema de la siembra y cosecha de agua. Fundamental. Yo creo que es clave, porque lo que estamos viendo en la costa va a ser reiterativo, José. Mucha agua en poco tiempo. Ya hemos superado el umbral prácticamente de lo del Niño costero, pero eso nos trae en la parte sur normalmente también problemas de sequía. Y es muy complejo igual, porque a nosotros nos impacta la cantidad de agua que hay en las ciudades y en los ríos y en los campos, pero es impactante también ver cómo ese esfuerzo de peruanos por salir adelante con la agricultura se pierde, animales que mueren porque no tienen alimento, cosechas que se pierden porque no tienen agua. Eso también es muy, muy impactante. Los que no lo han visto tal vez no lo entienden bien, pero es muy duro. Entonces, es importante trabajar en ambas cosas. La infraestructura que requiere el país para atenuar los impactos de las grandes inundaciones que van a estar concentrados principalmente, no exclusivamente, pero principalmente en la costa, y trabajar más bien en las partes andinas en temas de también regulación. Hay mucha agua por ciclos cortos, entonces lo que hay que hacer es guardarla para que cuando tengamos escasez podamos usar. Es fundamental, creo yo, que ahí tengamos un plan a largo plazo. Lo he mencionado en este programa anteriormente, José, si lo recuerdan, la última vez que conversamos. La importancia de tener un plan de largo plazo. Si lo que se quiere con esta autoridad de infraestructura es cambiar esa visión, por ese lado, en buena hora. Yo no creo que tengamos que crear una nueva autoridad. Yo coincido más con la propuesta del Contralor también ayer. Yo creo en un Ministerio de Obras Públicas, que lo que debe hacer es decir, este es el plan del país a 30 años. Esta es la lista de proyectos que necesito que ejecutes. Y aquí están los recursos y este es el plazo. Ejecútalo. Con ciertas autonomías para evitar la intromisión política. Porque lo que le dije hace un momento, por ejemplo, el programa de riego, llegó el siguiente gobierno y lo anuló. Desmantelaron casi el programa, quitaron los recursos y ahí seguimos igual. A velocidad de tortuga, avanzando en algunos micro reservorios que son importantes, pero estamos haciendo micro inversiones. Necesitamos un shock, como decía alguna vez alguien, un shock de inversiones en el agro, en infraestructura de riego, porque lo fundamental va a ser el agua. Y ya está advertido desde hace un tiempo atrás, José, Perú está entre los 4 o 5 países más afectados por el cambio climático. Y eso nos va a llevar a esta inestabilidad del ciclo del agua. Mucha agua en poco tiempo y luego ciclos secos. Entonces no va a ser posible, con riego por secano, tratar de manejar estos ciclos para aprovechar el agua. Va a ser casi imposible. Por lo tanto, necesitamos infraestructura que nos permita aprovechar bien cada gota de agua. Yo le agradezco, como siempre, señor Juan Manuel Benítez, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con ustedes, como siempre. Muy amable. Buen día. Buen día. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.